Bueno, buenas a todos. La verdad que yo me siento muy feliz de presentar a mi amigo Francisco. La verdad que estoy muy contento. Estoy fascinado por este curso que vamos a iniciar de Cábala y Biología Molecular. La verdad, muy contento. Me he reunido varias veces con él, me ha explicado sus investigaciones y he quedado muy fascinado de esta unión entre la ciencia médica y la Kabbalah. Yo creo que aquí hay un gran aporte, sobre todo de la vasta experiencia que tiene Francisco en esto, y me gustaría, Francisco, que nos cuentes un poco cómo desde la cirugía llegas a la Cábala y cómo tú puedes ver esta visión de integración, ¿no? de esta rama. Así que agradecido por tu participación en nuestra escuela. Muchas gracias, Mario. Yo también muy agradecido por tu invitación y para mí es un honor poder compartir este curso contigo. Bueno, haciendo un breve resumen de mi larga vida profesional, porque imagínate, mi vida profesional empezó por aquí arriba, está la cuadrícula, y fíjate, este año, en julio, eh, se cumplen, en 1970 se cumplen 50 años de mi profesión médica. Así que imagínate que yo soy un dinosaurio porque fui previo a toda la tecnología médica, ¿no es cierto? Yo trabajaba en el Instituto de Investigaciones Médicas de la Universidad de Buenos Aires como full time. Ahí teníamos la Santísima Trinidad, le llamaba yo, porque era docencia, investigación y medicina asistencial. Yo entré por una oposición de concurso, tuve que hacer un concurso escrito y oral ante un jurado, porque era muy difícil entrar, era un nivel muy alto en aquel momento el Instituto de Investigaciones Médicas, que ahora actualmente se llama profesor doctor Alfredo Lanari. Él fue uno de los 3 candidatos, junto con Hussein y con Leloir, a Premio Nobel de Medicina. Y yo tuve la suerte, la gran suerte de ser discípulo del doctor y profesor Alfredo Lanari. En aquella época, te estoy hablando de los años, yo empecé en el Instituto de Investigaciones Médicas, tuve el título en el 70, en el 77 empecé a trabajar en el Instituto de Investigaciones Médicas, como full time. Sabíamos la hora que entrábamos, pero no sabíamos la hora que salíamos. Empezamos a incorporar la primera tecnología, que era en aquel momento la primera tecnología fue la ecografía. Después vino la tomografía computada, después vino la resonancia magnética y ahora toda esta tecnología. Imagínate que yo soy de la época del paleolítico médico, cuando usábamos el estetoscopio, la mano, percutíamos el oído y mirábamos al paciente, es decir, teníamos una visión holística muy importante y para ser cirujano primero debíamos ser clínicos, saber mucha clínica y mucha interrelación con el paciente. Teníamos que tener carecíamos de medios técnicos como ahora. Ahora es muy fácil, tú eres un protocolo, ¿entiendes? Tú entras en el protocolo 1, 2, 3 o 4. Antes no existía el protocolo, existía el paciente. Por lo tanto, era una medicina mucho más humanizada. Esta es una medicina consumista, más capitalizada, con la cual yo no comparto. Pero bueno, es tema aparte. En aquel momento entonces yo entré como segundo jefe de cirugía, siendo muy joven, imagínate, llevaba 7 años recién recibido. El Instituto de Investigaciones Médicas ya desde el año 50 había incorporado una llamada experiencia pedagógica curricular. Esta experiencia pedagógica curricular la trajo el profesor Lanari desde Harvard, y se había constituido en una escuela de medicina. Es decir, los mejores promedios del secundario no entraban a la facultad de medicina. Eran elegidos como elite para entrar a la experiencia pedagógica curricular en el Instituto de Investigaciones Médicas. Por lo cual nosotros éramos docentes, yo era docente de anatomía, recibía a los primeros 100 alumnos en el primer curso
y los despedía siendo médicos. Pero ellos vivían dentro del instituto, aprendían a dar inyecciones, vivían con el paciente, es decir, era una experiencia muy importante que fue muy fructífera en su momento y por cuestiones políticas, como siempre en nuestro país, hubo circunstancias extrañas que lo hicieron caducar. Entonces, en aquel momento, yo compartía clases, hacíamos cirugía y ya habíamos incorporado cirugía de alta complejidad. En los años 50 ya se había hecho en Argentina el primer trasplante de pulmón en el mundo. Mira lo que te digo, lo había hecho un doctor que fue mi jefe, Magel Molins, que era de Girona y que se había formado en cirugía cardiovascular con Denton Cooley en Estados Unidos y se había incorporado, había traído la NARI desde allá al Instituto de Investigaciones Médicas como jefe de cirugía del Instituto de Investigaciones Médicas. Yo incorporaba la segunda jefatura con el doctor Torres Agüero en el equipo del doctor Molins. O Molins, no sé cómo se pronuncia, creo que es Molins, ¿no? Tú me lo puedes corregir. Yo los nombres hebreos soy un desastre. Perdóname, Mario, si cometo alguna herejía. Bien, y ya el doctor Molins había hecho el primer trasplante de pulmón y había hecho la primera operación de carótida, que es una arteria que lleva toda la irrigación al cerebro, del mundo. Así que imagínate, el instituto tenía un prestigio a nivel internacional. Y por la tarde yo, después de terminar las clases, tenía que hacer trabajos de investigación y me incorporé como investigador. Era muy arduo, muy complicado, no por el trabajo de investigación en sí, porque esto es lo que me abrió el camino, me dio la luz para estar hoy hablando contigo, aquí, fíjate, que ha sido un camino de 43 años, desde 1977 hasta hoy. Y te digo que era complicado, era algo, no por el trabajo de investigación en sí, porque el trabajo de investigación es apasionante, porque es una búsqueda permanente. Y es la ansiedad de llegar, ¿sabes? Cuando llego a esto que yo me estoy imaginando que tiene que ser así, porque en última instancia la investigación es un arte creativo, uno está creando realidades, porque genera una hipótesis y a partir de esta hipótesis genera toda una realidad que la debe demostrar. Y como decía Popper, esto es muy interesante, Popper decía que para que una teoría sea válida, siempre debe haber otra que la refute, porque si no es dogma, no es teoría, no es ciencia, ¿no es cierto? Además decía Popper que si es real hay que saber explicarla. Uno la tiene que saber explicar. Si uno no la sabe explicar, tiene un problema, decía Popper. Duda de su propia teoría, ¿no? Así Pero es, bueno. la gran pregunta, ¿no? Es cómo de una persona en cirugía, en medicina, que en realidad se puede volver tan materialista, si se quiere, porque al final están viendo el cuerpo humano y es tan tangible, cómo tu intuición, todo estos 50 años te llevaron a ver la energía de esto, es decir, cómo pudiste acceder al mundo invisible, porque la gran mayoría de los médicos, y hay que, lamento decirlo, se quedan en lo material, se vuelven muy materialistas, ¿no? Pero ¿cómo entender las energías que operan detrás de la realidad corporal? Muy buena pregunta, Mario, muy buena pregunta. Indudablemente yo pasé por dos etapas. La primera etapa dentro del cascarón de Mahut, ¿no? Bien eh, enterrado, yo te diría, en la materia, en la tierra pura y dura. Si yo no veía el órgano, no creía en el órgano. Yo tenía que ver la vesícula para creer la vesícula. Me costaba ver una radiografía, pues decía, no puede ser, yo tengo que verla, tocarla, ¿me entiendes? Y esa fue la etapa tal vez más complicada de mi vida, porque me alejó de todo, me encerró en la materialización pura y dura, ¿me entiendes?
Y ser cirujano es estar permanentemente en contacto con esto que uno, ahora lo puedo decir, cree que es la materia. Uno cree que la vesícula es algo sólido, material, y no piensa que la vesícula puede desaparecer y convertirse en energía. En ese momento uno no está en esta sintonía, ¿sabes? Indudablemente eran una cirugía de muy alto estrés, de muy alto estrés. Hacíamos cirugía cardíaca, hacíamos cirugía pulmonar, hacíamos cirugía donde cortábamos la circulación cerebral, es decir, vivíamos con un estado de alta tensión, de alta tensión. Cuando tú estás en un estado de alta tensión te pueden ocurrir dos cosas. Estás manejando muy mal tu energía, la estás manejando muy mal, o mejor dicho, la estás canalizando muy mal, y consecuentemente a esa canalización por el mal camino, desembocas en lo que los médicos llamamos el estrés. No el estrés agudo. El estrés agudo sería que en estos momentos en tu estudio o en mi despacho apareciera de repente, se abriera la puerta y apareciera un tigre, un león. Bueno, ahí tendríamos un estrés agudo que nos prepararía todo el sistema para la defensa o para la huida. No, yo me refiero al estrés crónico. El estrés crónico es el mal manejo de una energía durante muchísimo tiempo que finaliza en una enfermedad, en un morbo. Y ese morbo puede ser psicológico, que no me gusta hablar de dualidad, porque ya estoy entrando en una dualidad. El morbo es un desequilibrio de todo el sistema biológico. Uno no puede decir que está deprimido mentalmente y que el resto del organismo funciona exquisitamente. No, no. Si tú estás deprimido mentalmente, toda tu energía está deprimida, todo tu sistema inmunológico está deprimido, tus células no se reproducen como se tiene que reproducir, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un gran desequilibrio. Yo no digo que los seres humanos vivan en equilibrio, porque esto no es así. Vivimos en un equilibrio inestable. Por eso tenemos rangos, que ya lo veremos en este curso, al cual yo le dedico mucha importancia al tema del equilibrio, sobre todo haciendo la analogía y la correspondencia con las 3 barras del árbol de la vida, para demostrar que biológicamente vivimos en busca del equilibrio, pero tenemos que saber que tenemos un rango superior y un rango inferior, del cual no podemos sobrepasar ni hacia arriba ni hacia abajo, porque eso significa la muerte. O morimos por sobrecarga o morimos por baja carga de energía. Y eso es lo que me estaba pasando a mí. O moría por sobrecarga o moría por baja carga. ¿Tú me puedes decir en qué momento hice el corte o hice el chip? Yo creo que todos los seres humanos en un momento que no podemos explicar nos ocurre algo. Yo hice algo, te podría decir, sería como un anuncio, como una intuición, ¿sí? Algo que te está hablando pero que tú no identificas, ¿sí? Que te está diciendo algo y que tienes que prestar atención a lo que te está diciendo. Y efectivamente ocurrió por los años 90. Yo estaba muy mal por el alto estrés, la alta intensidad de trabajo. Tal es así, fíjate tú, que yo me retiro prácticamente a tiempo de este estrés, porque después todo el equipo que habíamos formado murieron todos. Y todos los que murieron hace más de 10 años, 15. Yo he sobrevivido. Fíjate hasta dónde Fuerte. la energía, hasta dónde la La energía energía, desequilibrada, lo que puede llegar a ser, ¿eh? lo que puede llegar a ser. Uno de cáncer, el otro de infarto, el otro de hemorragia cerebral. Uno murió en el quirófano, operando, un gran cirujano. Dijo, uy Dios, y cayó muerto. Fíjate tú hasta dónde estábamos. Tal vez
el hecho circunstancial que me lleva a empezar a cambiar la historia es cuando un día en una institución de Buenos Aires tuvimos que operar a un chico con un accidente, un joven de 16 años, que había tenido un accidente en una carretera, en una ruta, en la que le llamamos la Panamericana, que es una avenida muy importante de Buenos Aires para entrada y salida de Buenos Aires. Estuvimos de las 10 de la noche a las 12 del día operando. Yo salí de ahí con pérdida de la visión del ojo izquierdo, bueno, una serie de problemas. Pero estos fueron pequeños indicadores, porque ya para el año 89-90 dije, yo tengo que salir porque tengo que elevarme un poco, salir de esto, porque estoy encerrado, ya veía mucha oscuridad. Y la oscuridad significa estados depresivos, depresión. Y cuando una persona entra en depresión, si no sale rápidamente, cada vez va descendiendo más en la fosa, cada vez va más para abajo, más para abajo. Y es muy difícil después salir o que te saquen. Lo importante es en el estadio previo, cuando tú te das cuenta que la luz no está, que hay más oscuridad que luz, ¿me entiendes? Y esto se percibe, Mario, se percibe Y perfectamente bien. a veces la gente lo percibe, pero no tiene el método para salir de ahí. Es decir, a veces hay percepción, pero no se sabe cómo salir de ahí. Así que sería interesante que nos puedas contar esto, ¿no? Porque cómo saliste desde ahí, porque saliste desde ahí con una visión diferente de la realidad, en el fondo. Totalmente, totalmente. ¿Cómo salí de ahí? Bueno, primero pasé por un episodio agudo que requirió de ayuda de colegas míos, de médicos especialistas. Tuve la gran suerte de tener un psicoanalista muy conocido, el doctor Oman, en Buenos Aires, que me ayudó muchísimo, me habló muy bien. Y en aquella época yo tenía a mi hija ya en Barcelona, viajaba para fines de año y le planteé también la idea de salir de esta situación. Pero esa fue la ayuda. Después venía mi parte. ¿Qué debo hacer? Yo medicamento no quería tomar para un estado de depresión. Dije, no, yo medicamento, doctor Oman, no tomo. Me dice, bueno, muy bien, conversemos entonces, vamos a hablar 3 veces, 4 veces por semana, venga. Empezamos a conversar, a hablar de muchas cosas. Y un día le dije, doctor, tengo ganas de estudiar alguna otra cosa que me aleje un poco de la medicina. Me parece perfecto. ¿Qué quiere hacer? Le digo, me interesaría un máster en Relaciones Internacionales. Me dice, perfecto. Y en la Fundación de Congreso de Buenos Aires inicié un máster en Relaciones Internacionales. Cuando me di cuenta, Mario, yo ya estaba despegado, seguía siendo médico, pero estaba despegado de la medicina. El máster de Relaciones Internacionales me dio un amplio campo, porque tuve que estudiar un montón de materias. Me acuerdo que los profesores que tuve venían de la Universidad de Wisconsin, eh, y eran muy exigentes, así que me veía obligado a estudiar, a presentar monográficos. Fueron 4 años muy intensivos y muy positivos para mi vida, porque estudié filosofía, empecé a escribir. Empecé a escribir a relatos, cuentos, poesía. Y, y me di cuenta que yo analizaba por ese lado mi parte más espiritual, no mi parte material. Y un día dije, bueno, hay que bajar la cortina con la cirugía. Y dejé en el momento más importante, cuando estábamos haciendo una gran cantidad de trasplantes renales, en uno de los operativos que estábamos haciendo, a la vuelta del operativo habíamos ido a un pueblo de la ciudad de Tandil para extraer riñones y trasplantarlos en pacientes que estaban en Buenos Aires, y ese fue mi último acto, diría yo,
quirúrgico. ¿Qué me pasó después? Sí, es como si te cortaran un brazo. Te sientes amputado, te falta algo. Una persona que ha dedicado años al quirófano, que su vida era el quirófano, bueno, era muy difícil, pero persistí recordando algo que Oman, no voy a hacer público ahora, vamos a hacer de cuenta que me estoy confesando con el psicólogo, nosotros los argentinos nos A mí psicoanalizamos. me toman mucho de confesor, así que ya estoy acostumbrado, puedes hacer confesión. Este, un día, Oman me dice, mire Francisco, yo le voy a decir lo que le pasó a usted. ¿Cuál es el motivo de su estado de desequilibrio emocional? Usted ha trabajado intensamente en el quirófano. Usted ha trabajado full time. Usted sabía la hora que entraba, pero no sabía la hora que salía. Claro, usted entraba al quirófano previo, se lavaba las manos, se colocaba el tapaboca, el barbijo, el gorro, todo estéril, entraba al quirófano y nadie lo podía tocar. Usted estaba estéril, estaba puro. ¿Mm? Muy bien. Abajo tenía a su paciente, a un ser humano, dormido. Y a partir de ahí, con su omnipotencia divina, usted decidía sobre ese ser humano dormido, que no podía opinar, ni discutir con usted lo que usted iba a hacer, y del cual su vida estaba en sus manos. Todo el mundo que trabajaba con usted alrededor suyo giraba ante su imagen. Eran los discípulos, los apóstoles. Y usted en el trono divino. Pero cuando usted se sacaba esto, tiraba la bata, se sacaba las botas y salía a la calle, usted era un inútil. Usted no servía para nada. Ya no era Dios. Usted era Dios solamente en el quirófano. Pero al salir de ahí, ¿quién era usted? ¿Se preguntó quién era? ¿Alguna vez hizo esta pregunta? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi sentido de la vida? No, no sabe hacer un trámite bancario, decía. No sabe ir al banco, a su mujer a lo mejor, ¿no? A la maestra del colegio que va a hablar de los niños, ¿no? Y ese fue un poco, Oman, con la dureza de un profesional de alto nivel, yo lo respetaba muchísimo, fue el que terminó de darme el empujón final para que yo me metiera más en la parte íntima, en mi vida más íntima, más espiritual, y me alejara de este problema, ¿no? Claro, Que en era realidad tú lo que haces es toda esa experiencia médica, traerla y poder, dentro de los estudios de Cábala, enlazarla. Es decir, lo que vas a hacer es algo absolutamente novedoso, en el sentido de que tú empiezas a enlazar temas que vienen de la medicina con temas de la cábala. Ningún cabalista que yo sepa, hay muchos cabalistas que no he leído aún y que hay que seguir estudiando, pero eh, con la información que tenemos hoy en biología, tú tomas esta información y cuál sería el programa que vas a presentar al alumno, es decir, ¿con qué se va a encontrar el alumno en tu curso? Esta sería la pregunta. muy bien. Si me permites, una pequeña introducción antes a ir directamente al programa, que es muy interesante. Te cierro el tema de la llegada a la cábala. Ya por el año 77 yo siento el rumor de la palabra cábala. ¿Y dónde la siento? La siento con Jorge Luis Borges, del cual soy un gran lector, un admirador y un profundo estudioso de su obra.
Jorge Luis Borges daba 7 noches, se llamó, que está el libro, eran 7 conferencias en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, y una de esas conferencias era sobre la cábala y la literatura. Y yo pensé en aquel momento, la cábala, y esa lucecita, dije, eso que tienen los que hacen investigación, que es muy interesante, es la búsqueda. Ah, muy bien, ahora voy a buscar qué es la cábala. Y hasta que no encontraba, y miraba, y leía, y buscaba, y mira, no me quedaba conforme. Entonces empecé a vislumbrar la mística judía a nivel de lo más básico, lo más elemental de aquel momento. Daba la circunstancia de que yo estaba trabajando en un proyecto de experimentación muy importante con una molécula que se llama progesterona, que se la conoce como molécula P4. Yo la defino como la molécula protectora de la vida. Así la llamé. ¿Por qué? Porque sin esa molécula no hay gestación posible intrauterina. Es la que protege en Binah, el mundo de la creación, para que desde Binah se produzca toda la formación en los niveles sefiróticos inferiores y se llegue a Mahut. Pero sin P4 no es posible esto. No es posible esto. Pero la P4, con el tiempo, por eso ahora va a ser una de las moléculas, y ya voy ensartando temas del curso, que voy a explicar cómo la P4 tiene conexión con los niveles de energía más elevados, con Keter. Keter está ubicado en un nivel, porque lo otro que vamos a ver también, es cómo la energía puede ser identificada y ubicada, las distintas dimensiones sefiróticas, que son distintas dimensiones de energía, junto con los senderos que la interrelacionan, pueden ser identificadas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el nivel más elevado que podemos identificar de energía en nuestro cuerpo está en un sitio tan profundo y tan oculto que es muy difícil llegar hasta incluso quirúrgicamente, que es el tálamo y el hipotálamo, que es el cerebro medio, ubicado entre los dos hemisferios cerebrales en la parte media, hasta con una forma de corona. Qué fuerte. Es casi la representación de Keter en nuestro cuerpo. Sin duda, sin duda. Y esto lo voy a explicar muy bien con el desarrollo del curso, porque como las moléculas a este nivel, ya estamos a un nivel, cuidado, a un nivel molecular. Ya hay formación de materia, pero como molécula. Poco más arriba de esto, ya nos vamos a INSOF, arriba del hipotálamo y del tálamo. Está claro lo que te digo. Es decir, Sí, es Keter, impresionante. Una correlación. claro, Keter controla y manda órdenes como un director de orquesta que cuando ve que aquí una dimensión se desequilibra, Keter manda una orden para que esto se arregle. Nosotros por eso decimos que DAT es la médula espinal, es como un sistema de información, claro, de algún lugar viene. Y Keter está justo en medio de Binah y Jochma, además. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué hace Keter con la progesterona? Cuando se va a producir el momento de la fecundación, que aquí hay otro momento muy interesante que ahora también creo que tenemos tiempo, sí, te lo voy a aclarar. En el momento de la fecundación, aquí interviene Isaac Luria.
la mística de Isaac Luria en la fecundación. ¿Por qué? Porque se crea el vacío, se crea la autocontracción. Una vez que se produce la fecundación, se produce una liberación de 2 células, después de 4, después de 8, después de 16, después de 32. Pero estas células no se disparan así porque sí, sino que se aglomeran y se depositan para dejar un espacio, un vacío, Interesante. Van que se creando llama, su propio vacío. genera, una vez que el espermatozoide ingresó al óvulo, que se unió gameta masculina con gameta femenina, inmediatamente, en horas después, comienza a producirse el vacío, que va a durar 7 días hasta la implantación en el útero. Pero este vacío es el lugar donde va a permitir la creación y el desarrollo de todo. Es Aquí decir, a en los definitiva, estamos replicando el comienzo del universo tal como lo explican los cabalistas dentro del inicio del ser humano material, para llamarlo de alguna manera. Se están dando las condiciones de vacío por el cual ahí se va a manifestar la información, se va a revelar. Primero están creando el CLI de recepción donde se va a revelar la información. Es fascinante el que el proceso sea tan exactamente tan correspondiente, ¿no? Es lo que yo le llamo sí, sí, es una la correspondencia analogía. total. Es decir, es un Fíjate, descubrimiento de la correspondencia total, el nacimiento del total, universo con nuestro total, nacimiento, o quizás con los total. nacimientos, no sé, si de todas las Sí, demás sí, especies, habría que sí, sí, mirarlo, sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero es interesantísimo esto. Entonces, fíjate tú que aquí entra a intervenir Keter, pero también interviene Josma. Y también el más importante de todo que va a intervenir es Geburah. ¿Y quién es Geburah? La P4, la progesterona. Entonces, Keter le dice a Geburah, empieza a largar moléculas, energía de P4 para proteger a este individuo, que no sé quién es, que se está implantando en la vasija o en el recipiente de los cabalistas, que es Binah. La P4 está operando en Geburah, es decir, pone los límites del sujeto ya, Sí, sí, o es el claro, contenido. No es el que pone es el que permite que el sujeto sea creado. por eso digo, el sujeto como sujeto lo Sí, va a sí, definir la P4, la existencia va a ser P4, la sí, que va a señor, conformar el límite. sí, señor. Y aquí entramos en lo que yo llamo la teoría del 33%. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hay mujeres que quedan embarazadas, otras que no gestan, otras que sí? Porque un 33% de las fecundaciones va a ser una creación definitiva. Un 33% va a ser no, no va a haber posibilidad de creación porque desde arriba deciden de que no, porque no hay sustento de fuerza, ni de progesterona, ni de P4, ni de nada para que... Podríamos decir que el segundo 33% es falta de Geburah. sí, Es decir, por sí, la falta de Geburah no puede crecer un sujeto, no podemos sí, señor, nacer. Si sí, no señor, tenemos Geburah, no hay existencia. sí, señor, sí, señor, Entonces, en el segundo 33% no tenés Geburah y queda la masa amorfa, se pierde la energía, se pierde. porque no hay No, no, delimitación de no hay delimitación, no hay formación, no hay posibilidad de creación. Ok. Ahora, ¿por qué se decide esto? No lo sé. ¿Por qué la energía superior más elevada decide que en un momento el 33% sea sí, un 33% sea no, y un 33% no sabemos, sí o no? Parece Estamos en ser, el... parece ser que lo que se produce aquí de alguna manera es que hay un porcentaje donde el equilibrio femenino-masculino se puede dar, una Geburah que actúa bien, y luego el otro 66.66, una Geburah que actúa mal o que actúa por exceso o por defecto. No podemos saber si es una Exactamente. Geburah demasiado gebúrica o no.
Pero ¿O digamos, qué se hace? un tercio sale bien porque lo femenino y masculino está en equilibrio porque Geburah actúa correctamente. Correcto, Y los otros dos tercios es porque Geburah no actúa correctamente. No sabemos correcto, si o por exceso o por defecto. Pero no es correcto. una Geburah que puede dar lugar al sujeto. Es Así es, fascinante. Es el así comienzo es, del nacimiento así es. explicado desde el árbol de la vida, explicado desde las Pero estructuras del árbol. ahora te voy a dar otro dato, que es muy interesante. Todo este proceso que va de la unión del óvulo, del gameto femenino, con el gameto masculino, que los alquimistas llamaban el matrimonio alquímico, ¿no? La unión en el, Claro, el cantar de los cantares. claro, el matrimonio alquímico. Sí. Este, ¿Dónde ocurre? Ocurre en el sendero que va de Jomá a Biná. No ocurre en el útero en Biná. Yo le llamo el callejón o la callejuela de los enamorados. Claro, es Así. interesante. Claro, porque si no está Binah y Jochma primero copulando, no se puede dar lugar a Tiferet, al nuevo Claro. sujeto, su subjetividad. Es decir, que es interesante lo que tú estás diciendo. No es que puede pasar al inferior, porque no puede No, pasar al inferior si no hay una restricción primero. exactamente, exactamente. Es Al decir, final se está dando una copulación en el interior sí, señor. en el interior La de la copulación mujer. es lo que está arriba, está abajo. ¿Te acuerdas aquello de Hermes? Lo de arriba es igual a lo de abajo, o lo del interior es igual a lo de exterior. La copulación externa tiene su analogía extraordinaria en la unión, porque el espermatozoide tiene que perforar la membrana del gameto femenino para entrar, pero el gameto femenino tiene que tener disposición receptiva, la energía, para esa energía que lleva. Este gameto femenino es una energía negativa porque es receptiva, Es decir, recibe. si el gameto femenino sería Geburá total y no recibe a los espermatozoides, todos mueren fuera y no se produce nada. ¿Por qué? Lo Totalmente, femenino decidió no recibir. totalmente, Eso totalmente. volvemos al problema de que Geburá funcionaría también mal. Digamos, Claro, estaría Geburá femenino rechazando lo masculino. fíjate tú cómo Geburah se está convirtiendo en una energía de importancia trascendental para el proceso de la creación biológica. Claro, porque fue un Porque, proceso trascendental para la creación del universo. Porque el claro, universo claro, sin Geburá no podía existir si no tenía exactamente. esa limitación. Todo esto después, si quieres, lo podemos llevar al universo, lo podemos llevar donde tú quieras. Muy bien, pero fíjate ahora qué cosa interesante. Esta unión entre el gameto femenino con el gameto masculino que se produce en el sendero que va de Josma a Binah, dura 7 días. 7 días. Ni uno más, ni uno menos. Después se van a descansar. ¿A dónde se van a descansar? A Binah. Claro, claro. Hacen el Esto, Shabbat. Dicen, terminamos la primera labor y pasamos a la segunda fase. Quiere decir que los 7 días son el comienzo. Ahora, es curioso que el duelo judío también dura 7 días, el proceso inverso de salir del cuerpo. ahí está, El ahí proceso está, inverso, cuando uno muere, técnicamente para el judaísmo, que se hace la Shiva los 7 días, es otro proceso y ahí estamos hablando de ahí muerte. está, Con lo ahí cual, está. no me extrañaría que este inicio de 7 días estaría terminando en otros 7 días después del desprendimiento del alma del cuerpo. Se vuelve todo fascinante, ¿eh? La verdad que Sí, esto, no, no, no. Si esto esto es es, o nos fascinante. La volvemos verdad, locos los dos, no o nos volvemos locos los dos porque no sabés ya en qué universo estás. Estás en claro, Estás en Asia, pero todo esto está sí, pasando como sí, sí, fractal de todos los sí, universos. sí, 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 sí. Ahora, fíjate tú una cosa. El óvulo ya está fecundado, han pasado 7 días dentro de este callejón de los enamorados, se han puesto de acuerdo, han creado el vacío ahí, ya está el vacío creado, y se forma lo que se llama un blastocele. El blastocele quiere decir vacío, que hay células alrededor, pero hay un vacío donde ahí ya se va a empezar a formar, entraríamos al universo de la formación.
¿no es cierto? Estábamos en el universo de la creación, los 7 días, y ahora vamos a entrar en el universo de la formación. Keter sabe que ya está en Binah fecundado el óvulo por el espermatozoide. Entonces, ¿qué hace? Le dice a Geburá, ven ayuda con la P4, protege a este ser hasta el 9º mes. Es decir, le tienes que dar subjetividad mientras está dentro de la madre que lo envuelve como una especie de parchuf, porque Sí, la madre señor. es parchuf, es estructura de contención del nuevo ser, Sí, señor. que está adquiriendo subjetividad sin ser sujeto hasta tanto no pueda salir de ahí. Es decir, la Geburá tiene que hacer entonces dos cosas: define al sujeto en su interior, pero también está obligando a que el sujeto se mantenga ahí y no salga de la madre. Totalmente. Porque, digamos, Totalmente. es decir, lo tiene que proteger para ser sujeto y al mismo tiempo lo tiene que proteger para que no nazca prematuramente. Prematuramente. Pero Te digo que ahí, si sigo con vos voy a estudiar medicina. pero escucha, ahí llegas a algo muy interesante que has dicho tú. Prematuramente. ¿Por qué 9 meses? Geburá tiene que trabajar 9 meses. Geburá está durante 9 meses la molécula P4 trabajando permanentemente para Claro, que este ser no salga. claro, pero mientras trabaja la Geburá para que el ser no salga, se da la expansión del ser dentro. Totalmente, Es decir, es totalmente, justamente el proceso del universo. Es decir, totalmente. el proceso del universo es que Geburá mantiene el universo, pero el universo se va expandiendo. Mirá cómo estás contento. Yo te digo, yo estoy feliz de la vida, porque es que no puedo creer las aplicaciones hasta donde nos están llevando las intuiciones o Pero conocimientos. ahora pero perdóname, ahora viene lo más asombroso de todo. No vas a dejar nada para el curso, me da miedo, te digo. La gente va No, a no, decir, no sabes lo. con la presentación ya tengo. No, tenés que decir que tenés más material. Sí, sí, tranquilo. ¿Y cuál es la Esta es, parte final? ¿Cómo, esta es una, cómo, esta es ¿Cuál es una la parte parte. final? No, no me dejes así, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurre? Estamos entonces que Geburá está protegiendo la expansión de este futuro sujeto. Momentito, que ya empieza a tener signos de sensibilidad. Ya hay niveles de conciencia intrauterino demostrados científicamente. Por ejemplo, si la madre tiene un estrés importante, en este periodo de expansión, de formación, el individuo lo va a percibir. Percibe los sonidos, percibe los gustos de la madre. Hay una percepción sensitiva que correspondería al proceso del sistema nervioso primario, el reptiliano, el que tenemos, que nos viene primogénitamente, el ancestral, ¿no es cierto? Porque tenemos 3 cerebros, algunos dicen 4 y otros dicen 5. Yo me quedo con 4. Hay un cerebro muy importante que es el intestinal y del cual nadie habla, y tiene más neuronas casi que el sistema cerebral. Pero bueno, otro dato, en el periodo de expansión, el segundo elemento más importante de creación es el cerebro. Primero se crea el corazón. El corazón se crea en el día 18. Es Y en el interesante día, porque cuando hacemos el análisis del universo en Cábala y podemos, cuando se hacen duales Keter y Malhut, cuando sí, se hace la primera dualidad, para llamarla de sí, alguna manera, el punto medio que queda ahí es Tiferet, es el corazón. claro, claro. Entonces es interesante que el universo se crea con las energías más sutiles que quedan sutiles en lo invisible, más densas que quedan en la densidad que se forma la materia, y en medio de la tensión entre lo más sutil y lo más denso, el corazón, que es Que la es el que Tiferet. tiene que Mira distribuir. cómo se está imitando exactamente esto otra vez. Es como una Exacto. especie de punto
no un punto geográfico, digamos, un punto espacio-temporal. No, Estamos no, hablando de no, un no, punto sí. entre las vibraciones más sutiles de la energía con las más densas de la materia. La verdad, Francisco, yo me quedaría, como esto es una presentación, vamos a tener Sí, que cortarlo aquí. A mí me da cosa cortarte, pero yo te estaría escuchando. Yo creo que hay que hacer el curso. La verdad, te felicito. ¿Para quién va dirigido? ¿Puede entrar cualquiera, por lo menos que conozca el árbol de la vida? ¿Para quién va sí, dirigido este curso? yo te digo, y no te quiero dejar sin el postre, ya lo cierro, en el noveno mes, Keter le dice a Geburah, retírate y Impresionante. rechaza a este ser que no me pertenece. Tiene algo mío, Impresionante. pero no es mío. Impresionante. Es impresionante. Por qué en Impresionante. ¿y por qué en el noveno mes? Porque en el décimo ya estamos en Mahut. Y la Impresionante. creación no puede pasar del noveno. No, no, lo tuyo es, no me pongo, no me levanto para aplaudirte porque no es lo correcto, no se me va a ver No, en no, cámara, no. pero la verdad te felicito el trabajo que has hecho, biología molecular, todo el tema de la genética, el embarazo. Yo estoy fascinado, fascinado, realmente fascinado. Espero que la gente pueda comprender las implicancias que tiene esto para el avance de los conocimientos científicos de la cábala. Tu aporte es realmente brutal, excelente. Y bueno, felicidades, te felicito y esperamos que la gente se pueda apuntar al curso. Desde luego, es un curso absolutamente novedoso y original. Muchas felicidades, en serio, y bienvenido a la escuela. Te agradezco mucho. No sé si quieres decir algunas palabras No, finales. simplemente, Mario, que aquellos que quieran participar, esto es a los fines, el objetivo final es poder demostrar que a la cábala indudablemente se llega por la mística, ¿no es cierto? Pero también hay muchos caminos para llegar y hay muy pocos que se han atrevido a hablar de que se puede llegar por el camino de la ciencia. Uno de ellos ha sido tú, que aunque no lo sepas, por ejemplo, en el SOT, en uno de tus libros, SOT 22, más precisamente en la página 90, más precisamente en referencia a pie de página 51, tú te refieres a la teoría del campo unificado y te refieres a la teoría de las cuerdas. Quiere decir, bueno, yo para la ciencia hoy seré un hereje, seguramente, pero a la cábala se puede y te digo más, me atrevo a decir que mística y ciencia van de la mano. Y si queremos ver a un gran científico místico, lo tenemos a Einstein. Einstein es el prototipo del místico científico, no del científico místico. Porque la Absolutamente. teoría de Einstein, ¿sabes qué, Mario? Es una metafísica. ¿Quién dijo que la teoría de Einstein es una física? Cuando Einstein habla de energía, de la luz, que es la energía, habla de espacio y habla de tiempo como espacio-tiempo, cuarta dimensión, ¿de qué física me está hablando? Es una metafísica pura la de Einstein. Y su pensamiento eran experimentos aquí adentro, nunca hizo un experimento Así es, objetivo. así es. Mario, muchas gracias. Felicidades. La Ya con verdad, esto, mira, ya con esto ya me doy por satisfecho, te digo. increíble. Muchísimas gracias, Francisco, de todo corazón. Gracias. Gracias Shalom. a ti, un gran abrazo. Gracias, Mario.